Anem a posar-nos en les forces de l'orden, agrair que participen. No són persones que estiguen habituades a estar així a l'escenari. Jo crec que estarien més còmodes fent la seva feina, per difícil que sigui. Agrair molt a Miqui, a Pep, a Mariano i a Vanessa que estiguen així. Moltes gràcies i segur que disfrutarem de lo que ens conteu. Ara us deixo en María José. Bueno, ja ho hem ben pres, com tots els anys, divendres i inauguració del festival. Jo us faré la presentació d'esta taula, que és les forces de l'orden del quilòmetre zero, i es comencem explicant qui són cada un dels que tenim així en l'escenari. Participen José Luis Grau, que és el jefe de policía de Morella, el sargento Mariano González, sargento comandante en puesto del cuartel de la Guardia Civil de Morella, y Vanessa Rabaza, médico forense del Instituto de Medicina Legal de Ibiza. Modera Miquel Agost. José Luis Grau nació en Morella en 1966. Es el jefe de la Policía Local de Morella. Antes había trabajado de brigada forestal y en el sector de transporte o construcción. Pep de Chiva, como lo conocemos en Morella, ha dedicado toda su vida a trabajar para la sociedad. Hizo la mili como voluntario en la Cruz Roja. Es bombero voluntario desde 1992, donde realiza funciones de dirección y es policía local desde 1989. Es el encargado de la regulación del tráfico, sobre todo en puentes, verano y fechas señaladas como Fira, l'Anunci, el Sexeni. En estos casos es necesario un dispositivo especial. También realiza funciones de mediador de personas. Su principal virtud es paciencia y mano izquierda. Mariano Salvador González es actualmente el sargento comandante en puesto en el cuartel de la Guardia Civil de Morella. El sargento Mariano es como coloquialmente se le conoce en Morella. Nació en Cartagena en 1967, estudió Derecho en la Universidad de Murcia y una vez finalizados estos continuó completando sus estudios realizando un máster en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal, grado en Relaciones Laborales, Recursos Humanos y un máster de posgrado en Seguridad Pública y Privada y un curso superior de Directores de Seguridad. En septiembre de 1993 aprueba la oposición e ingresa en el Cuerpo de la Guardia Civil. Su primer destino en prácticas, que recuerda con especial cariño, fue Almoradí, Alicante. A partir de ese primer destino hasta llegar a Morella han sido muchos lugares por los que ha pasado y que de todos tiene un buen recuerdo. Pero en su primer destino como profesional, Santa Coloma de Queralt, donde conoce a Elizabeth, la que será su compañera de vida y que le ha acompañado en todos sus destinos y en todos sus ascensos. A Morella llega en octubre del 2012 como suboficial, donde en la actualidad ejerce sus funciones en calidad de comandante de puesto y donde es su deseo finalizar su trayectoria profesional. Por su buen hacer, tiene una larga lista de reconocimientos. Su última condecoración, recibida a título de Guardia Civil en 2021, fue expedida por el actual ministro de Interior, excelentísimo señor ministro Grande Marlaska. También en 2021 recibe la Cruz de Santa Llúcia, a propuesta del excelentísimo señor alcalde de Morella, máxima distinción que otorga la ciudad de Morella. Vanessa Rabaza. Nació en 1987 en Morella. Como cualquier morellano, participa en la vida de la ciudad. En el 50 sexeni, en el año 1994, acompañó a la reina Esther como pastoreta. También ha tocado durante más de una década la flauta travesera en la Asociación Musical Maestro Cancel, ya me engancho. Una vez finalizados los estudios de bachillerato en Morella, su gran inquietud por la medicina forense hizo que en 2005, tras conseguir superar la exigente nota de corte de la Universidad de Barcelona, se trasladó a la ciudad condal para iniciar la carrera de licenciatura de medicina. Tras 6 años de numerosos viajes entre Morella y Barcelona, en 2011 completó los estudios de medicina. Inmediatamente después inició su preparación para poder obtener una plaza como médico forense, preparándose con la doctora Lluïsa Puig. En 2013
mientras continuaba con su preparación para las oposiciones, comenzó su trabajo como médico forense realizando una sustitución en Tarragona. En 2014 se trasladó a Ibiza para cubrir una vacante y seguir estudiando para conseguir una plaza definitiva. Fue en 2018 cuando obtuvo su plaza como médico forense generalista, en el primer concurso de oposiciones publicado desde que finalizó sus estudios, obteniendo la mejor puntuación en Cataluña. Su primer destino fue Vilanova y la Geltrú, aunque al poco tiempo consiguió que su plaza definitiva estuviera en Ibiza, donde sigue trabajando a día de hoy. Son ya 9 años trabajando como médico forense en la Isla Blanca, viviendo experiencias de todo tipo. Los excesos de alcohol y drogas en algunas fiestas provocan que los meses de verano sean más bebidos que el resto del año. I Miqui Agost és el cap de secció de comarques del periòdic Mediterráneo. És un periodista de raça i un morellà de tota la vida. El relat de la seva trajectòria periodística és la curiositat i l'interès per les persones, pels fets, per tot allò que està passant. A més, entre els seus valors està una empatia infinita amb la realitat humana i els seus protagonistes. Ara ja seran ells els que seguiran. Després d'aquestes paraules ja m'ho podríem anar directament i ja està tot fet. Bueno, la veritat és que així ja aparentem que estem molt tranquils, però estem molt nerviosos quatre i jo no estic aviat a parlar en públic, a pesar de la meva feina de periodista. Just ahir vaig tindre una xerrada en un públic que va ser molt exigent, espero que avui no ho sigueu tant, i vaig fer una xerrada en els xiquets de la guarderia del meu fill, que tenen 2-3 anys. Claro, arribes allí, 60 xiquets, ves i explica'ls que és periodista. Bueno, vaig portar una sèrie de tracalets, diaris, en un moment l'aula ja estava plena de papers, un telefonet, un teclat allí, bueno, en fi, va ser molt divertit. I jo us contava que ser periodista és contar històries, històries que en aquest cas són històries reals, com contar un cuento, però el cuento és real, està passant. I avui la sort que tenim és que anem a conèixer 3 persones que tenen una història per contar-nos, cada una història vital. Anem a parlar de vida, com s'ha comentat abans, i penso que traurem coses molt interessants del que ens contaran els 3 protagonistes. També demostraran que a vegades la realitat supera la ficció. Això és un festival de novel·la negra, la novel·la és ficció, però malauradament de vegades els autors se fixen en coses que passen en la vida i sols cal fullejar les pàgines de successos per veure que passen coses tremendes en el nostre dia a dia. Parlant en ells per a organitzar el que és esta xerrada, la veritat és que hem parlat moltíssim i que si preparàvem les preguntes, i no és que al final veu que no portem ni guió ni res, així anem a intentar parlar que sigui una cosa amena, com si estiguérem parlant els 4 així tranquil·lament, davant de tot aquest fantàstic públic, i així perquè estiguem el més relajats i sigui tot el més fluid possible. Jo, com deia en el vídeo que vam fer de presentació a les xarxes socials, és intentar traure alguna de suc, el que podré, perquè en aquest dia també tenen 3 feines que una de les virtuts és que estiguen callats. Hi ha certes coses que no se poden contar. Veurem hasta on podem arribar. Pep, què tal? Mariano, què tal? Bona nit, buenas noches. Vanessa, què tal? Bueno, jo vull començar pels orígens d'ells. Vull que coneguem per què sou el que sou, per què vos dediqueu a el que sou. Pep, en el teu cas, com vas arribar a ser cap de policia local i també bombero voluntari? Bueno, mira, pues ja ho ha explicat una miqueta també Maria José ahir en la introducció, però una miqueta la vocació de servei públic me va vindre quan vaig fer la mili de Cruz Roja i la veritat és que el treball que fem entonces era molt agraït per les persones a les que ajudem. I a partir d'entonces vaig pensar que podia dedicar-me una miqueta a lo que era el servei públic. Per una part va ser un poc la trajectòria de la policia local i per l'altra banda també vaig elegir quan vaig tenir l'oportunitat del voluntariat. I bueno, el que t'he dit, des de policia local des de l'any 1989 i bomber voluntari des de l'any 1992. Ja portem 30 i pico d'anys en les dues coses i, en fi, hasta així han arribat. I vocació per lo públic i també el que deia Maria José, el fet de que eres un mediador, podríem dir. En Vila-real hi ha una càtedra de mediació policial que és un referent a tot el món. Tu podries ser, el professor titular. No cal tampoc. Però, evidentment, sí, hi vaig estar fent jornals, fent cursos,
perquè la gent, policies locals, puguin mediar, però bueno, nosaltres sí que molta gent ha tingut que mediar i en petits casos han pogut solucionar el problema mediant i ficant en contacte totes les parts i al final ha donat algun resultat positiu i altres ni mediant, m'entens? Vull dir que trobem de tot, no? Però, bueno, en general la mediació, avui en dia està donant uns bons resultats. Me comentaba Jorge de si pueden hacerlo en castellano, si no vos importe, seguir la charla en castellano. Lo podemos hacer en castellano. Pues lo haremos en castellano, no tenemos ningún problema nosotros. Lo que diga Miki. Sí, bueno, además tenemos a Mariano aquí. Mariano íbamos a hacerlo en castellano, eso lo teníamos claro, porque sabemos que, bueno, hubiera sido también impactante escucharte en valenciano, pero vamos a hacerlo en castellano. No quiero defraudar. Bueno, pero lo entiendo todo. O sea. Sí, bueno, Mariano, hablando ya de ti, ¿qué es lo que te impulsó a ser guardia civil? Porque es una vocación que te viene de bien joven. Sí, me gustaría decir que quizás mis orígenes fueran hijo de guardia civil, hermano de guardia civil, no es así. Yo soy el mayor de una familia pequeña, somos 2 hermanos. Y la verdad es que en un principio, como he nacido en Cartagena, que es una ciudad trimilenaria, que tiene mucha tradición militar, he vivido siempre tener de vecinos a autoridades militares, coroneles, capitanes, comandantes, y sentí algo, pero realmente me centré en los estudios, pedí prórroga para hacer la mili, cuando finalice los estudios me voy a hacer la mili, a la vez que monto un despacho laboral y fiscal, y a su vez regento un gimnasio deportivo. En ese gimnasio instruía en lo que físicamente se refiere a personal que luego eran componentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local. Ellos me incitaban, ¿y por qué no te haces policía local? Pues yo salía a correr con ellos y los preparaba ellos y iban aprobando. Y la verdad es que me lo planteaba, pero seguía con mi ilusión de mi despacho, mi gimnasio y tal, hasta que no tuve más que pedir mis prórrogas y ir a hacer la mili, que pude haberla incluso realizado por los estudios que tenía de sargento de complemento, que se llamaba, y me podía haber quedado. Pero cuando voy a hacer la mili, ya veo esa disciplina militar, ese espíritu castrense y tal, que empieza a despertar en mí ese espíritu de que me planteaba por qué no lo había hecho antes y me había metido al menos como militar cuando fui a hacer la mili, ¿no? Y ya me planteé seriamente, cuando finalice la mili, intentaré opositar para la Guardia Civil, y así lo hice. Acabé en el 92 el servicio militar, que fui el último reemplazo que hizo un año en la Armada Española, y de ahí me preparé y la primera oposición que hice para Guardia Civil aprobé con éxito y de aquí estoy. Después han sido, lógicamente, como ha dicho María José, muchos destinos por los que he pasado hasta llegar aquí. Y francamente este último me ha resultado bastante más reconfortante que otros anteriores. Empecé mi andaduras en Alicante, como ha dicho Almoradí, que se guarda con gran cariño, pues fue el primer destino. Segundo pasé al puerto, a Santa Coloma de Queral, que era la montaña de Tarragona, como si fuera Morella en Castellón. Tercero pasé al puerto de Tarragona, que simplemente por mejorar un poquito las condiciones laborales, que en aquellos tiempos nada que ver con las que tenemos ahora. De ahí ya ascendí a cabo y me fui a Vizcaya, Bilbao, y ahí estuve en una sección fiscal y me suprimieron en la unidad y tuve que verme obligado a irme a otra unidad fiscal también. Ahí ya me saqué el curso de tráfico, la especialidad de tráfico, y con mi primer destino de tráfico fue Sátiva, Valencia, y después de Valencia pasé a Cartagena. Como no pude, por motivos ajenos a mi voluntad, ascender antes al sargento, pues lo tenía un poquito clavado a esa espina y veía como compañeros que habían decidido ascender después que yo estaban ascendiendo y quedando incluso cerca de casa, y ya con una edad bastante madura para el ascenso, pero me decidí y lo hice y lo logré también en la primera. Y entonces, total, que mi primer destino como sargento fue en Morella. Pedimos vacantes, lo típico, empecé pidiendo mi zona de Murcia, seguí con la zona de Alicante, Valencia, Castellón, y en Castellón caí, y bienvenida la hora en que vine a caer a esta bonita localidad, ¿no? Y bueno, lo que hablamos de la afición, los mismos compañeros que yo preparaba me animaban fuertemente, y como la tradición ya la llevaba porque la había vivido toda la vida, pues no me vino grande entrar
Y luego ya una vez en la Guardia Civil, lógicamente, ya nos instruye un año en la Academia de Úbeda y no sé por qué, pero normalmente casi todos los guardias civiles tenemos nos inculcan ese gusanillo, esos principios de actuación, ese amor a la patria y al servicio, que fácilmente nos deja o permite luego, incluso recibiendo ofertas de trabajo por otros sitios, cambiar de profesión. De vocación de servicio, lo que siempre ha sido hasta ahora. Y bueno, muy agradecido y contento de estar. Hay que decir que María José ha hecho un resumen de su currículum, pero coges y tiene 3 páginas enteras de toda su trayectoria, porque eres un ejemplo de esfuerzo y tesón, con carrera, con máster y después con esta vida dedicada a lo que es el cuerpo de la Guardia Civil. Sí, la Guardia Civil son 30 años ya con septiembre, o sea que ya vamos ya incluso acá finalizando las etapas ya. Por eso ha dicho ella que seguramente será el último destino que tenga ya, ¿no? Y bueno... Y eso, lo que hablamos. En un principio empezaba ilusionado con las carreras que había estudiado y tal, intentando sacarle provecho a aquello, pero llega un momento en que ves la vocación en otros sitios que no tiene nada que ver con lo que has hecho anteriormente y sientes la curiosidad de decir, bueno, lo que somos, lo que queremos y dónde queremos estar, ¿no? Hablando de la vocación de Guardia Civil, pasamos ahora a Vanessa para saber de dónde nace la vocación para ser médico forense. Pues es algo que no sé. Desde los 10 años o 12 quería ser forense. En casa no saben ni por qué, no tengo familiares forenses, médicos ni nada, y forense. Pues empecé la carrera de medicina y bueno, durante la carrera cada asignatura pues decía no, prefiero ser traumatóloga, tal, pero al final tuve un momento de crisis de decir forense o no, y al final pues todos hicieron el MIR, yo me quedé por mi vía y empecé a preparar las oposiciones. En 2013 había una vacante en Tarragona y empecé a trabajar, me gustó el trabajo, estuve ahí unos 4 meses y ya, bueno, me volví a Morella y me dijeron, y luego me llamaron de Ibiza. Ojo. Uy. ¿Y si no? ¿Ahora? Ahora. Y bueno, dije, venga, pues para Ibiza, tot bé. Y pues allí me adapté muy bien al trabajo, seguía yendo a Barcelona a preparar las oposiciones y a seguir. Y luego en 2018 aprobé y como no me presenté para optar por Ibiza, pues me tuve que ir a Cataluña. Pero bueno, tan pronto como pude ya cambié la plaza a Ibiza y ahora ahí estoy bien. Vocación, no sé, vocación innata. ¿Pero no fue por alguna serie de televisión, alguna película, alguna historia? No, se interesa, es curioso, pero no innato. No sé. ¿Y la faena, el trabajo de forense es como vemos en CSI, como vemos en alguna serie? No te resabone. ¿Y cómo es ese día a CSI día? ha hecho mucho daño a la medicina forense, imagino que a otros sectores también. Ni todo se resuelve, ni todo se encuentra, ni siempre se descubre exactamente lo que pasa, ni se descubre siempre al autor de un crimen, ni hay tantos crímenes como en las series, ni vamos vestidos como en las series, ni nada. Ahora, es que oyes, escuchas la palabra forense y a la cabeza te viene muerte, autopsia, asesinato, investigación y por lo que hemos hablado previamente, ni mucho menos. Los muertos serían un 90-95% del trabajo. El resto es un trabajo de oficina. Somos médicos, pero nuestra oficina de despacho está en el juzgado y nosotros pues cada día lo que vemos son personas vivas. Es el 90% las personas vivas y lo otro los muertos, ¿no? 5%. 90% vivos. Sí. Hacemos informes pues cuando hay peleas para valorar lesiones, traducimos un poco los informes médicos a unos conceptos que le interesan al juez para calificar los delitos o para valorar indemnizaciones. Valoramos pacientes psiquiátricos, pues cómo tenían las facultades, si estaban bien, si no, si tienen que ingresar en algún centro en contra de su voluntad. Valoramos también pues, si las personas necesitan medidas de apoyo cuando tienen alguna patología, que necesitan pues, algunas medidas de apoyo. En el ámbito social y laboral pues también somos como un médico que asesora al juez en las cuestiones pues, que le ayudan a resolver pues, las dudas o las cuestiones que escapan de su
de su campo, de su conocimiento. Entonces eso, 90% vivos o 95% y el resto muertos. Sí que es cierto que en Barcelona o en ciudades grandes hay servicios de patología y hay forenses que solo hacen autopsias. Pero bueno, en Ibiza somos 4 forenses y es como un poco de todo lo que toca. Y si de forense hablamos de que nos viene a la cabeza la muerte, la autopsia, tal, de Ibiza nos viene la juerga, la fiesta, el alcohol, las drogas, y te habrás encontrado situaciones en Ibiza tenemos variopintas. El invierno muy tranquilo y un verano en el que el perfil de turismo que viene, sumado pues a consumo de alcohol, consumo de drogas, pues pasa un poco de todo, tanto a los vivos como a los que se quedan allí en verano que ya no vuelven a su casa. ¿Qué hay? O sea, en el verano al final haces balance y dices, ostras, que han venido aquí unos cuantos jóvenes de menos de 40 años que no vuelven a su casa. En el contexto pues de fiesta, de ocio, de consumo de drogas y pasan cosas. Después alguno vuelve sin brazo, que le contaba una anécdota aquí antes, que tuvimos un caso de un chico que iba en un coche, iban 5, sacó el brazo, se quedó sin brazo, el coche siguió y hasta que no paró un control de la Guardia Civil, el chico iba sin brazo en el coche. Bueno, esto es una anécdota así un poco rocambolesca, pero pasa. Y si no para la Guardia Civil, no sé dónde llegan los chicos, pero bueno. Bueno, después volveremos a Ibiza y a contar más anécdotas de la isla y volvemos aquí a nuestra tierra, la comarca dels Ports, que afortunadamente, Pep, tenemos que decir que podemos decir que es una comarca tranquila. Sí, yo creo que, yo la comarca la conozco, pero concretamente... Y lo que es Morella, en este caso, sobre todo. Y llevamos unos años bastante tranquilos. Sí que podríamos hablar del siglo pasado, que pues hubo sus convulsiones, ¿no?, que lo han vivido nuestros abuelos y nuestros padres, que fue pues la guerra, la posguerra, los maquis y en fin, pues seguramente vivieron situaciones que no fueron agradables y en las que pues seguramente hay heridas que aún no se han cerrado y eso pues costarán, pero en fin, todo llegará a buen puerto. Y lo que es un poco la Morella más reciente, pues la verdad es de que, te digo, no ha habido así grandes problemas, no tenemos asesinatos, si es lo que la gente quiere oír, no hemos tenido. Por suerte. Pues por suerte, no hace falta. Y sí, pues siempre hay problemas, cotidianos, y lo que sí que durante estos años, y eso ya lo había hablado ya también con Mariano, lo que sí que ha repuntado a nivel de Morella y a nivel de comarca, haciendo un poco de estadística de estos años últimos, pues han sido el aumento de suicidios. Sí que es una cosa de que ha destacado y que pues supongo que pues algunos suicidios de estos siempre pienso yo que se hubieran podido evitar, porque seguramente pues muchos suicidios de estos han sido porque el fracaso de la sociedad, a lo mejor no hemos sabido darle una solución. Y algunos pues evidentemente pues tienen que ocurrir y son inevitables. Ya te digo, sería lo que podríamos hablar que sería más destacable de estos años, porque por lo demás, lo que es Morella, pues ya os digo, asesinatos ni uno y peleas así, pues enfrentamientos fuertes tampoco hemos tenido, pero alguna pequeña actuación sí que se ha hecho por parte de la Guardia Civil y por parte de la Policía Local, prácticamente siempre en colaboración, pues alguna pequeña detención y cosas de esas, pero que son cosas que no tienen mucha importancia y que de ir por casa, que se dice. No, en una entrevista en Noticias lo decías, que hablando se entiende la gente y el 90-95% de las situaciones se pueden arreglar así, ¿no? Es que la mayoría, lo que dices tú, son pequeñas cosas que también existen entre vecinos y que muchas veces pues acuden y intentas pues darle la mejor solución y que las dos partes pues salgan satisfechas. No siempre se consigue, pero en fin, es nuestra labor y así está contemplada en la ley, es en la participación y
los conflictos privados en la resolución, es decir, colaboración con ellos para que esto pues llegue a buen fin. Hablando de ya más de lo que sería el ámbito comarcal, Mariano, vosotros tenéis un cuartel que tiene unas peculiaridades por el hecho de que cubrís una extensión bestial, un montón de municipios, y también al menos podemos hablar de que no hemos tenido casos gordos de que saldrían en portada de un periódico, ni asesinatos, algún intento, pero podemos decir que estamos tranquilos. Sí que sobre todo el tema de los robos y tal sería lo más destacado. Bueno, realmente no hemos tenido asesinatos, como dice Pep, pero hemos estado cerca. Hemos tenido, ha habido, ya sabes que por los principios de actuación nuestros estamos limitados, tenemos en la reserva no podemos contar todo lo que sabemos, lógicamente, pero hemos tenido casos bastante peliagudos, que se ha llegado a detener al autor y afortunadamente la persona no ha fallecido, pero hemos tenido casos un poco peliagudos, ¿no? Cuando hay casos ya de tan extremos de criminalidad, evidente, ya nos apoyamos en las unidades especializadas que son de policía judicial, en primer lugar la del equipo territorial que tenemos en Vinaroz, y cuando hay dudas ya recurrimos a la UOPJ, que es la unidad orgánica de policía judicial de Castellón. Como dice Pep, no es tema de hablar, no se debe de hablar demasiado de los suicidios, porque ya algunos lo habremos estudiado en las carreras, asignaturas como sociología, donde hablaban de un autor, creo que era un sociólogo, se llamaba Durkheim, y hablaba de las teorías del suicidio. Y cuando en una demarcación se suele suicidar a alguna persona, a veces hace efecto dominó. Y de hecho nos ha pasado aquí en la zona. No vamos a cuantificarlo o ni decir el nominal porque han sido elevados, pero en el último año y medio hemos sufrido las consecuencias de esta lacra, ¿no? Que bueno, hemos trabajado bien la prevención. Pues nosotros las trabajamos a nivel nuestro, Guardia Civil, trabajan sobre nosotros, pero nada es infalible, lógicamente. Y bueno, aparte de otras personas fallecidas, lo hemos tenido también por la orografía del terreno y la inmensa magnitud y lo atractivo que es para hacer rutas. Saben los que somos de la comarca que hemos tenido a estas personas fallecidas haciendo senderismo también, que hemos luchado con todas nuestras fuerzas y hemos llegado tarde, ¿no? Y bueno, y en cuanto a la demarcación, lo que hablamos es tan extensísima que tenemos 903 kilómetros de demarcación, que es una barbaridad. Y cubrimos 13 pueblos y 4 pedanías. Entonces, muchas veces hacemos un trabajo que no se ve lo que hacemos dentro, porque cada comarca o cada pueblecito tiene sus propios problemas. Siempre hay problemas en un municipio, o hay en otro, A veces denuncias tenemos conocimiento porque nos las interponen a lo mejor gente de Castelfort, las pone por ejemplo en Villafranca, que por cercanía, y nos llegan a nosotros. Y en un principio pues iniciamos la investigación hasta donde llegamos, ¿no? Problemas, tenemos de todo. Problemas, tenemos los robos, tenemos los hurtos, los suicidios, tenemos la gente desaparecida, tenemos la violencia de género, que cuando llegué yo aquí no teníamos ni un solo caso, hace 10 años, ni un solo caso. Y hemos llegado a tener también un número cuantificable bastante importante. Afortunadamente está bajando un poquito aquí en esta zona, porque en otras periféricas de pueblos de interior sigue aflorando. Y bueno, hacemos lo que podemos con la plantilla que tenemos y tampoco es que esté demandando más plantilla, puesto que la demarcación es muy grande, pero la orografía o la demografía, mejor dicho, tampoco es tan amplia y el ratio de guardia por persona está bastante bien atendido y más teniendo en cuenta los índices delictuales que tenemos aquí en la comarca. Si tuviéramos, como en otros sitios de costa, más índice delictual, pues la misma operatividad nuestra, o jefes, dijéramos, ampliar las plantillas. Actualmente somos 10, sargento, cabo y 8 guardias. Estamos al completo y bueno, y vamos sacando la faena lo mejor que se puede. Y hablando de casos en concreto, hay uno que mucha gente no sabrá, que fue uno de estos momentos más tensos que has vivido aquí en la comarca. Se puede contar hasta donde se puede contar, pero cuéntanos, Mariano, ¿estuviste en la detención de Igor el Ruso? Sí, participé en el dispositivo de detención esa noche. Y sí, incluso me atrevo a decir que hubo más tensión que en la estancia, los años que estuve en el País Vasco. Que a veces yo vivía en el cuartel de Baracaldo y sufríamos atentados de esas amenazas de bombas en las vías ferroviarias, lo tenemos al lado, y teníamos que desalojar el cuartel y demás, y se veía tensión, pero sin estar yo ocupando plazas ahí de grupos operativos como de información o policía judicial, sino que estaba en un servicio fiscal, pero por la ubicación que teníamos, pues nos veíamos obligados a tener tensión bastante a menudo en aquellos tiempos.
Pero esa noche, más que nada por las familias que nos esperaban y la tensión que se vivió esa noche, era bastante desagradable, la verdad. El desenlace fue, dentro de lo que cabe, por lo que nos toca a nosotros, después de la desgracia que hubo con los compañeros de Teruel, fue bastante buena actuación por parte de la Guardia Civil, concretamente de la Comandancia de Castellón, que se detuvo físicamente a este autor. Y bueno, pero que fue una noche bastante de estrés. No sé, nosotros tenemos un lema de toda la vida que siempre ha dicho, siempre prevenido, nunca atemorizado. Pero os puedo asegurar que aquello debió ser... esa noche, después de la detención... No, sí, yo lo estaba viendo, sí, después de la Castellón, que estaba acongojado. Después de la detención, yo francamente, no me da vergüenza decirlo, se me saltaban las lágrimas de ver lo que había pasado ahí. No, pero lo que hubiera podido pasar, porque el apoyo fue fabuloso, la organización es estupenda por parte de los mandos que tenemos en Castellón. Tenemos un jefe de comandancia, un jefe de operaciones, un oficial acompañándonos. Y claro, pero como tuvimos que bloquear toda la entrada y salida de la comarca, pues llegó, o sea, por suerte o por desgracia, pues vino a sufrir el accidente en la zona de Mirambel, y fue donde era provincia diferente, pero es que a mí me habían comisionado, siendo de otra provincia, hasta Cantavieja, en espera de que llegara la unidad especial nuestra y ya pedí solicitar apoyo, pero se adelantaron los grupos de información nuestros, que eran conocedores de la zona, porque uno está casado aquí en la zona, y fueron los autores materiales de la detención. Y hablando de tensión, antes has comentado, Mariano, que estuviste en el País Vasco y también viviste algún atentado de cerca. Ahí sí. Poco antes de venirme, viví las consecuencias, sufrí, dijéramos, directamente a 400 metros de la oficina donde yo trabajaba. Pues estamos en el Valle de Trápaga, se llamaba, una unidad fiscal que se llamaba Parcavisa. Y allí pues teníamos era una aduana fiscal terrestre donde entraban mercancías y tal. Pues una mañana teníamos las cristaleras de espejo por fuera para que no se nos viera desde dentro, y acostumbramos a llegar allí por la mañana y nos afeitábamos mirándonos allí al mismo espejo, porque pues se escuchó una explosión bastante fuerte. Y yo, como hay montañas alrededor, pensaba que se trataba de las canteras que estaban haciendo una voladura o algo. Y inmediatamente me llama mi jefe más cercano: ¿están ustedes bien? Y tal. Digo, sí. Tal. ¿Por qué? Y tal. Dice, no, nada, porque parece ser que ha habido un atentado y tal. Y el atentado era una bomba a la paz que pusieron a un vehículo a 300, 400 metros donde estábamos nosotros, a un concejal que vivía en el Valle de Trápaga, la zona nuestra, y le volaron las piernas. Aparte de la tensión que se sufría allí, que yo compartí despacho con el hijo de un compañero, ya está jubilado por baja, porque el chaval había sufrido el atentado cuando era pequeño, 10 años antes, en Zaragoza. Del atentado que hubo en Zaragoza, mataron a su padre, a su madre y a su hermana menor de edad. Claro, el chaval, yo al principio preguntaba a los compañeros, digo, cuando estaba con él, digo, este chaval que no abre ni la boca, ni sonríe, ni nada, y allí todos callaban, no sé por qué, había bastante hermeticidad, a la vez que bastante buen compañerismo, hasta que un día lo condecoran con una medalla roja que se llama, que es una medalla que se la dan a la gente que fallece y demás. Y pregunto, digo, ¿cómo le han dado a Pino esta medalla y tal? Y me dijo un compañero, no quieras tener una medalla de esas y tal. Entonces me contó la historia de... Y claro, la gente que llevaba un poco antes que yo allí compartiendo mesa con él o despacho, pues ya sabían la historia. Y el chaval es que no abría la boca, no hablaba nada. Aparte de eso, lo del concejal lo del compañero nada más llegar acababan de asesinar a uno de los últimos asesinados por la banda terrorista en el Valle de Trápaga también, y tal, y todo el mundo hablaba del difunto tal, ¿no? Todo el mundo, cuando estaba aquí el difunto tal, el chaval se confiaba, pensaba que era uno más de ellos, y hasta que un día lo esperaron en la puerta de su casa y ahí acabó, ¿no? Entonces pues fueron momentos de tensión prolongada y bueno, era constante. Allí llegábamos y nos aleccionaban en la Icastola, que se llamaba, que eran como unas escuelas que nos daban lecciones de normas SIAP, que se llama, que eran de seguridad y protección y tal, de que medidas de seguridad básicas. Vas a coger el coche, asómate, tiras la llave al suelo y es como que te agachas a mirar si tienes una bomba para debajo del coche. Si ves un cartelito poniendo fuera Guardia Civil en la pared, no se te ocurra coger y tirarte el papel para tal, igual hay una bomba pegada al lado de la pared. Era una filosofía. Allí no éramos como en sitios normales donde
íbamos a un restaurante a comer y te sentabas tan tranquilamente sin tu... No hablo de arma reglamentaria, hablo de un arma particular pequeñita que llevabas aquí medio puesta. Y si íbamos 3 a comer y había alguno que no llevaba y tal, decía, ¿llevas? Sí, pues tú ahí cubriéndote la espalda y dando protección. Era otra filosofía de actuación y de trabajo, ¿no? Eran otros tiempos y no tan remotos, ¿eh? Claro, eran otros tiempos. De hecho, yo los amigos, dejé pocos, pero muy buenos amigos allí. Pero me dio mucha lástima que algunos que conocía a nivel gimnasio y demás, que no pude nunca decirle a qué me dedicaba. Me preguntaba, oye, ¿tú qué te dedicas? Y tal. Y a lo mejor había uno que era cordobés y me decía que se dedicaba a pintar casas. Y yo le decía, pues trabajo en los almacenes de Aparcavisa y en la aduana. ¿Y qué haces ahí? Pues mozo de almacén. Entonces, no decía ni dónde estaba, ni aparte metemos de paisano. Tampoco. Y me fui con el dolor de decirle a qué me dedicaba. Bueno, volvemos a Ibiza a hablar de investigaciones. Aquí no hemos tenido casos tan sonados, pero en Ibiza, Vanessa, ¿alguno te habrá tocado cubrir alguna investigación en este caso? Algunas sí, pero Ibiza es una isla relativamente tranquila en cuanto a homicidios, asesinatos y esto. El otro no. Al otro no, pero este campo sí. Sí que es cierto que algún caso sí que hemos tenido y bueno, nosotros trabajamos, nuestra investigación siempre es junto con la de la Guardia Civil, en este caso Policía Judicial o el Laboratorio Criminalística que vienen de Palma, y después nosotros siempre nos ayudamos de los estudios que nos hace el Instituto Nacional de Toxicología. Entonces, cualquier muestra que cojamos de un cuerpo o de algo de la escena, siempre la enviamos allí. Entonces, ellos nos hacen estudios de tóxicos y esto, que siempre salen sorpresas. O sea, el cadáver habla mucho, no todo lo que queríamos, pero habla. Y después en Madrid hay criminalística, entonces pues allí todo lo que son, por ejemplo, orificios de disparos, pues nos ayudan un poco en función de los restos a saber si es el orificio de entrada, el orificio de salida, y todo esto nos ayuda un poco a elaborar una hipótesis de lo que ha podido suceder. La verdad no la sabemos nunca. Hacemos una hipótesis que es compatible o no compatible, pero como el CSI, que al final reconstruyen toda la escena del crimen y sale todo, que subió, que bajó. No. Aquí decimos, esto es compatible con que el señor o la señora hiciese esto, lo otro, lo que sea, pero no sabremos nunca lo que pasó. Entonces, por ejemplo, también pues, con las heridas de arma de fuego, pues también se hacen pruebas de pólvora, pues en el fallecido, personas del entorno, pues para ver si hay restos, la prueba de parafina para ver si hay restos, para ver si se disparó o no. En el caso de heridas por arma blanca, pues yo qué sé, un caso que tuve de una herida en el cuello, que le hicieron a una señora, pues junto con criminalística y todo, pues ellos estudian y en función de las características podemos saber un poco si se hizo de derecha a izquierda a derecha, de dónde empezó. Entonces esto nos puede ayudar un poco a saber pues, si es compatible con que se la hiciese la persona o si el autor es una persona diestra, zurda, lo hizo en un sentido, en otro. Entonces todo esto nos ayuda. Pero eso siempre al final la hipótesis se elabora pues, junto con lo que nos dicen los compañeros de la Policía Judicial, porque siempre la actuación es conjunta. Cuando hay una muerte judicial que decimos, va al forense y va el compañero de la Policía Judicial. Si es un caso en el que puede haber implicado una tercera persona, normalmente viene el juez con el secretario. Normalmente, al menos en Ibiza, si es otro tipo de muertes, el juez delega en el forense, va al forense y la Policía Judicial. Entonces, entre la información que recogen ellos, los datos y sus investigaciones, ellos también tienen laboratorios, y lo nuestro, pues hacemos una hipótesis. ¿Se resuelven todos los casos? Pues no. Bueno, no. ¿Seguramente se pasan cosas por alto? Pues sí, porque al final, pues a nivel de venenos y esto, los laboratorios tienen una metodología y unos sistemas de investigación que tienen unos límites. No dicen, bueno, le han podido dar un veneno, el que sea, y decirte, vamos a hacer un análisis de 1 millón de sustancias. Pues no. Pues se hacen las más habituales, si hay alguna sospecha se intenta buscar más, pero los medios son limitados. Entonces, no es todo, pues ni como en la novela negra, que al final todo se resuelve y al final coincide todo y queda bien, ni como pues en las series. Al final quedan siempre coletillas y que nunca sabremos lo que pasó. Aunque sí que pasan cosas que podrían salir en cualquier novela. Sí, claro. Bueno, ya digo que allí es un medio que en este sentido, desde que estoy yo allí, así casos, sí que ha habido algo, homicidios y asesinatos, pero casos así muy relevantes no recuerdo.
sí que tuvimos un caso de una señora que teníamos dudas, que sí que tenía lesiones y esto nos planteaba, y al final, bueno, la Policía Nacional investigó y al final el señor, bueno, consiguieron identificar al autor y luego pues sí que las pruebas de ADN confirmaron que el señor había estado con esta señora y permitieron pues, pero claro, y esto también avanza, el ADN hace 30 años no era lo que es ahora, entonces la ciencia avanza y esto ayuda un poco, pero aún así ni todo se resuelve, ni todo se cierra, ni es CSI. Esto que quede claro. Y también hay algunas alarmas fallidas, podríamos decir. Sí, bueno, esto es una anécdota que me ha venido ya a la cabeza porque me acuerdo que una vez estaba de guardia y nos llamaron que había un feto que habían encontrado en un descampado. Entonces, bueno, estaba la Policía Nacional, su grupo de científica, los de su grupo de judicial, y fuimos una compañera y yo. Y llegamos allí, en un descampado, justo al lado de la policía, donde aparcaban coches, y había un feto, y nos quedamos todos, pues qué ha pasado, quién lo ha encontrado, tal. Entonces, cuando se avisaron ya a la funeraria para que viniese a recogerlo, todo. Y cuando nos pusimos a verlo y a tocarlo, pues era un muñeco con forma de feto, que es como ha venido por una noticia que ha salido hoy, y nos quedamos todos con una cara de tonto, no sé. Y cuando le dijimos al juez, bueno, tendría que archivar el caso porque aquí como que caso no hay. No hay caso. Pero bueno. Bueno, Pep, el hecho de que tengamos una ciudad tranquila, entre comillas, es de que, por ejemplo, que mucha gente a lo mejor se lo pregunta, que vosotros, los policías locales de aquí de Morella, en muchas localidades sí que llevan pistola, pero vosotros en este caso no. Bueno, pues sí que es verdad. Es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta. Pero bueno, en general los policías locales en todos los municipios prácticamente llevan arma. Pero la decisión de si su policía lleva arma o no corresponde al alcalde. El alcalde del municipio es el máximo responsable de la policía local y así está regulado en la ley de bases del régimen local, y como tal pues es el que nombra a los funcionarios que quiere que lleven armas o no lleven armas. Y bueno, en el caso de Morella, pues todos los alcaldes que ha habido hasta ahora pues han decidido que no llevemos armas. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque el municipio pues no reviste la gravedad, ¿no?, de alguna manera, para que llevemos. Pero sí que es verdad que ahora hace 2 o 3 años que sí que tomó una decisión el alcalde y nos compró un arma eléctrica. Una Taser, ¿no? ¿Se dice? Una Taser. Una Taser. Y bueno, sí, pues bueno, no es un arma de fuego como ahora entraremos en las armas de fuego como la que tiene Mariano, pero bueno, sí que es verdad, perdón, como la que lleva ahí. Pero bueno, sí que es un arma que es eléctrica y emite unos disparos y al final lo que hace es bloquear los músculos de las personas y entonces pues es más fácil de reducirlas o de que dejen de hacer lo que a lo mejor no tendrían que hacer. No, y da respeto, que el día que la estrenó nos la enseñaba y yo digo, se le va a disparar y aquí vamos a armar el lío. No, hombre, tiene sus seguros y no tiene por qué dispararse. Pero sí que os digo una cosa, que hace poco que la tenemos, 2 o 3 años, pero si... participé en una detención que hubo aquí en Morella, que primero estaba yo solo y después pedí colaboración de la Guardia Civil, evidentemente tardando un poco en llegar porque medios entonces en aquel momento no estaban, subieron de Vinaroz y aquella persona pues la retení ahí como pude con los medios que tenía, pero si hubiera llevado la Taser hubiera sido, os digo yo, mucho más fácil de detenerlo. ¿Pero has tenido que gastarla la Taser o no? No, posteriormente ya no ha sido necesario. Aquel día sí que lo había gastado, pero no la tenía. En fin, pero de acuerdo, ojalá hubiera estado porque nos hubiéramos evitado pues algún golpe que recibimos y que al final lo detuvimos una persona y con 5 o 6 guardias civiles y recibimos todos. Pero en fin, sí que es verdad que tengo que dar las gracias, estoy contento de que el alcalde haya decidido de que por lo menos tengamos ese medio, esa arma y en fin.
Pero bueno, repito, es el alcalde el que tiene la última palabra. No en este municipio, En todos. En cualquiera. Yo os puedo decir que en Vinaroz, porque es que hace unos años que el alcalde que hubo les quitó el arma, decidió que sus policías no se llevasen arma. Bueno, aquello duró 2-3 años, pero después, pues, el mismo o el que entró posterior, pues, decidió otra vez de recuperarla. Pero bueno, en fin, eso ya es lo que os digo, es decisión propia del alcalde. La Guardia Civil sí que lleva armas de fuego. Mariano, en tu caso, ¿nos puedes explicar un poco lo que tienes de armas? Ahora sí, que aparte de los motivos que expresa Pep del tema de llevar o no llevar ellos, nosotros de dotación sí que llevamos un arma reglamentaria, que es actualmente una Beretta de 9 milímetros, un par de cargadores, más elementos de dotación llevamos unos grilletes. Aparte, en el cinturón táctico que llevamos, cada uno se pone lo que quiere. Uno se pone guantes anticorte también de dotación y hasta una porra, como le llama la gente, tal, que es una defensa rígida de 21 centímetros, ¿no? O sea que... Y bueno, lo de la Taser, como dice Pep, hubiéramos evitado alguna torta si lo hubiéramos llevado a alguno de los dos. Nosotros no nos las han adjudicado que otra, no nos las han adjudicado todavía, pero ahí hubo bocados, tortas y demás. Y se hubiera evitado, y esa persona que refieres, tuvo 4 o 5 veces aquí. No estaba bien psíquicamente, pero que si hubiera estado Pep ahí o con la Taser, pues hubiéramos solucionado el problema, porque lógicamente que llevemos arma o no ante una persona que no está con sus facultades psíquicas en condiciones, tampoco soluciona nada una pistola. Nosotros, para el uso de los elementos que tenemos o el armamento o dotación que nos dan, pues tenemos ahí una serie de premisas o formas de actuación, que son proporcionalidad, congruencia y oportunidad. Quiere decir que si una persona está violenta, pues intenta reducirla con la defensa, por ejemplo, primero verbalmente, luego con la defensa. Y vamos aumentando el arco gradual de intervención, que se llama. Primero entramos buenamente, tal, conforme se nos va subiendo, vamos aumentando nosotros el tono también, y hasta intentar reducirla. Pero si no hay más remedio, defensa. Y último remedio, si ya peligra nuestra vida o integridad física o la de terceras personas, pues hay que hacer uso del arma. Porque aunque la gente piense que porque me ataquen a mí con una navaja o una arma blanca, una persona a 5 metros, antes que yo saque mi arma y le sobrepenetre 2 o 3 cartuchos, posiblemente, como he dicho, sobrepenetra, entran, salen y en 5 metros me acuchilla. Entonces, pues, recibimos formación periódica para intentar evitar estos casos y tenemos muy claro la forma de utilizar el arma, ¿no? Actualmente, aparte del arma oficial, pues los guardias civiles de la escala de cabos y guardias pueden tener hasta un arma más, propiedad suya particular. Los suboficiales podemos tener hasta 3. Más responsabilidad, pero a algunos nos gustan las armas y tenemos la dotación completa. Los oficiales pueden tener hasta 5. Al final son más revistas de armas, más responsabilidad, ¿sabes? Pero bueno, facilita, no es que facilite. La idea clave es eso, que cuando nos asignen las Taser a nosotros, pues actuaremos esperemos con más congruencia y oportunidad y con menos lesividad en caso de una persona como esta que estaba hablando Pep, ¿no? Porque es que al final casi nosotros, por no excedernos, casi aguantábamos más nosotros que esta persona. Y en el trabajo de forense imagino que también tenéis que dominar del tema de armas y de balística. Bueno, normalmente es más cuestión de la policía judicial. Nosotros valoramos más lo que es la lesión del cuerpo, la lesión que puede causar, lo que hemos dicho, pruebas de criminalística, que normalmente todo se envía a Madrid, que es donde tiene la central del Instituto Nacional de Toxicología, pero el tema ya de proyectiles, cartuchos y armas, normalmente es cosa suya, normalmente incluso el arma se la llevan ellos para analizar. Nosotros... Nuestro equipo es un maletín con guantes y un mono y unos patucos y un termómetro. Sí. Poco más. Claro. No. Claro, como dice Vanessa, nosotros en la primera actuación, cuando llegamos a simplemente un suicidio, y ha sido con un arma de fuego, lo primero que hacemos es intervenir el arma y la mandamos a analizar y estudiar. Y si vemos algún indicio de que puede haber indicios de criminalidad, pues lo primero que hacemos es llamar a Policía Judicial. También en cada provincia funciona la coordinación entre jueces y fiscales, funciona de forma diferente. Yo estoy en provincias donde yo mismo, un accidente de tráfico simplemente, un atropello a un peatón, y yo llamaba ya directamente a la jueza, a la fiscal y tal. Actualmente aquí está ordenado que llamamos al juez, le decimos, hay indicios de criminalidad, no los hay, y él ya es el que deriva o no deriva la que venga el fiscal, ¿no? O sea, el fiscal, perdón, la médico forense.
o el médico forense, vaya. Pep, yo te quería preguntar, ¿qué es lo más gratificante de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te motiva a seguir día a día en tu puesto de policía local? Bueno, mira, pues, en principi és ajudar la gent, no? No sempre és ajudar la gent, moltes vegades també recrimines i s'enfaden. Però, bueno, la filosofia i això és pues, els problemes que puguin de la gent o els auxilis que ens demanen, pues intentar d'ajudar-los el màxim possible i tal. Moltes vegades sí que és veritat que... Me sents? Sí. ¿Se sent? Ah, vale. No, moltes vegades pues, te quiten a puestos i arribes que ja, pues, per desgràcia, pues, ja no pots fer res, gent perquè li ha agarrat un infarto o perquè li ha agarrat qualsevol altre i ja, pues, ja no pots ajudar. Sí que te sap mal perquè una vegada la persona s'ha mort, pues, evidentment ja correspon a tres mitjos de solucionar aquest tema. I el que més m'agrada és que si hi ha algun camí mos crea alguna persona necessitant auxili, que quan arribes li pugues ajudar, li pugues solucionar el problema, la pugues ajudar a traslladar a on sigui, al centre de salut o a on faci falta. Aquesta és la satisfacció que te se queda, evidentment, quan veus que el teu treball té el seu profit i que la gent ho reconeix també. Vull dir que... Momento gratificante del sargento Mariano, ¿algún momento que te haya llenado de vida, de decir, vale la pena ser guardia civil? Muchísimos. Uno puede hacer detenciones, descubrir a través de medios telemáticos, no sé, bandas o lo que sea, o tirar de... Pero realmente la mayor satisfacción siempre la hemos... Creo yo que le pasa a casi todos los guardias civiles igual, cuando hemos realizado de estos auxilios humanitarios. Digo humanitarios, por ejemplo, me remonto al año 96-97, en las montañas de Miraflores, de Tarragona, pues recibimos un aviso de un señor de 70 y tantos años, ya con su edad, sometido a máquina de diálisis, se introduce en esa montaña en busca de robellones. Y cuando se va después de comer y cuando son las 8 de la tarde, que está oscureciendo y no ha regresado a casa, pues la mujer pasa aviso al 112, la 112 manda una carta a la Guardia Civil y nos activa. Y vamos allí, pues voluntarios, bomberos voluntarios, protección civil, 5 o 6 patrullas de Guardia Civil y la patrulla de Santa Coloma, que era el que estaba yo entonces. No es que se hiciera mejor que otros, lo hiciéramos mejor que otros, pero a casi 1.200 metros de profundidad nos encontramos a esta persona abatida, tumbada en el suelo y que estaba prácticamente inconsciente. Y nosotros íbamos más que con el silbato, gritando su nombre y con el silbato y tal, y no lo escuchábamos ni le salía la voz del cuerpo. Pues esa persona, entonces yo lógicamente tenía 20 y tantos años, tenía una formación física nada que ver con ahora, y pues me la eché a cuestas. El compañero cuesta arriba empujándome. Me acuerdo que pidieron en el año 96, apenas había teléfonos móviles. El que vino de jefe operativo, que primeramente fue un cabo, me preguntó, ¿quién tiene teléfono móvil? Yo. Me compré uno que iba para el móvil y el coche y tal. Pues dale tu teléfono a la Central COS para que estemos coordinados. Pues me introduje allí, perdí el móvil, encima no había ni cobertura en la espesura del terreno. Y a base de fuerte que estaba, subiendo para arriba, el compañero empujando, de vez en cuando me caía, me clavaba las zarzas que había por allí, pues terminamos y conseguimos subir al hombre arriba. Ese fue seguramente el día más gratificante de... Nosotros lo llamamos el cumplimiento de esa... Es una gratificación que no se puede expresar, francamente. La satisfacción del deber cumplido, llamamos nosotros, ¿no? Que no esperan nada a cambio, simplemente lo que has hecho. Y sí, independientemente que salieran los medios de comunicación y tal, y el hombre agradeciendo, ya no estará lógicamente, hace ya muchos años, pero que son los momentos que te llevas que te gratifican mucho más que cualquier actuación de una detención, por violenta que sea o por peliaguda que sea, ¿no? ¿Y en el caso de un forense, Vanessa? A ver, yo en mi caso diría que pues en el tema de los fallecidos, pues que he hecho todo lo posible o todas las herramientas que tenía las he usado para intentar esclarecer lo que ha ocurrido. O sea, que he recurrido a la toma de muestras pertinentes, no sé, lo he examinado todo bien, pues me he entrevistado con quien hiciese falta, todo para intentar esclarecerlo. Y luego, pues ya, si llegamos a un juicio y mi trabajo pues ha ayudado a resolver el asunto, pues la satisfacción es mayor.
Las fuerzas del orden de Morella Negra, el comisario García ya está amenazando de que nos estamos pasando de tiempo. Hay muchísimas preguntas en el tintero. Yo creo que habrá que buscar una segunda parte de fuerzas del orden kilómetro cero. Yo quería acabar con una cosa. Lo quería preguntar a los tres, pues lo voy a preguntar a Pep, porque es que el otro día fue trending topic en el carnaval. De los mejores disfraces que hubo, si en Morella se le diera un premio, fue el de tu nieto. Que fue de Pep de Chiva. Sí, sí. Eso es verdad, ¿eh? Sí. Y yo quería preguntarte si a ti te haría ilusión que tu nieto siguiera el camino de su abuelo y fuera policía local. Claro que tendría ilusión, pero él tendrá que decidir. Lo que pasa es que los niños, todos los niños, cuando vamos María lo sabe, si vamos a los colegios y eso, todos los niños quieren ser o policías o bomberos. Bomberos no hemos hablado mucho. No sé cómo es, pero todos, pues parece que quiere ser, de momento es niño y quiere ser eso. Ya veremos en el futuro, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues muchas gracias a Vanessa, Mariano, a Pep. Yo creo que hemos disfrutado de una buena velada, de una buena mesa redonda, una charla entre amigos, podríamos decir. Hemos hablado de la vida, hemos conocido más de sus oficios y es un honor estar en este escenario donde hace unos días se hizo el homenaje a Josep Martí Gómez, donde van a pasar muchos reconocidos escritores, gente relacionada con la novela negra, y tirando a lo mío, que es el periodismo, pues yo quiero reivindicar que, ya que hablamos de kilómetro cero, que el periodismo que cuenta las cosas de lo que pasa al lado de casa, que no desaparezca nunca. Muchas gracias. Bueno, funcione. Sí, ahora sí. Bueno, ya que lo han hecho muy bien, yo creo que nos hemos reído, hemos disfrutado de conocer las anécdotas, también muy interesantes, pero como todos sabéis, este año es Anunci en Morella. Les queríamos regalar el ayuntamiento el confeti, el primer confeti para que ya se vayan preparando para lo que es el Anunci. Y después, esperaros, que hay más regalos. A ver, sí que les queremos regalar un libro a cada uno. A Pep le regalaremos Crímenes del Matarraña. Está cerca. Está escrito por Isidre Garrido, él falleció por el COVID haciendo eso, pero es su primer libro y él era policía local en Castelldefels. Empieza con un crimen bastante cruento en Valderrobles. La primera página es muy interesante. Bueno, gracias. Gracias, Jorge. Después, aquí tenemos para Mariano, el libro es un asunto rural. Tenemos por aquí a Mercedes Rodrigo. El investigador es un asesinato que se produce en una granja. La investigación va alrededor de una cooperativa y la desarrolla el sargento de la Guardia Civil de puesto, y con todos los inconvenientes que tiene que buscar un asesino entre los que son tus amigos. Muchas gracias. Para Vanessa, para la forense, nuestra idea era regalarle Galerna. Tenemos por ahí a Perú Cámara, porque va sobre todo un forense que está empezando. Pero ha hecho los deberes y cuando estuvimos hablando con ella ya se lo había leído. Después queríamos regalarle otro de Carlos Salem, que salía un forense que hablaba con los muertos, pero decimos, igual esto, igual no lees. Entonces hemos pensado que Domingo Vilar va bien para cualquier momento y le regalamos La playa de los ahogados. Gracias. Y para Miki, donde lenguas, de Rosa Rivas, una escritora muy amiga nuestra, ha venido al festival, a Morella Negra, al festival literario. Es de una trilogía, está centrada en una periodista de sucesos del periódico El Caso. Yo creo que le gustará, si no lo conoce seguro que le gustará. Lleva la dedicatoria.
Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a vosotros y ahora ya no nos esperamos más, ya podéis ir a la sala de degustación gastroliteraria Sergio Besser, que este año está en la sala del Justicia, y allí nos encontraremos los pinchos de trufa de Casa Roque, de la Fonda Moreno y el vino de Negro de Castellón.